Doctor Andrés Espinosa Fember, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a usted y a los oyentes de La Hora de la Verdad. Doctor Espinosa, cuando a uno le piden algo, lo que tiene que hacer es valorar cuánto vale lo que le piden. Porque si se lo piden en dinero contante y sonante, pues no hay que hacer el cálculo. Pero si le piden cosas que terminan por costar una plata, uno tiene que averiguar cuánta es. Estos del Comité de Paro le están pidiendo al gobierno cosas que valen cuánto, doctor Espinosa. Bueno, el costo del paro nacional de estos últimos 15 días puede verse desde dos perspectivas. Primero, pues la que usted menciona, ¿cuánto vale el petitorio que hace el Comité Nacional de Paro al gobierno? Está calculado en cerca de 81 billones de pesos. Los 7 puntos que le exigen al gobierno para sentarse a negociar valen esa cifra. Es decir, estamos hablando de unas 2 o 3 veces la reforma tributaria que fue la que se constituyó en el Florero de Llorente para convocar estas marchas supuestamente ciudadanas. Ese es un costo, el costo de las propuestas que hacen que naturalmente no son viables, por un lado. Por otro, hay una contradicción, porque en algunas de esas propuestas había referentes a la reforma tributaria, es decir, el Comité de Paro se fue contra la reforma tributaria con propuestas que ellos mismos están solicitando de manera posterior. Este es el caso, por ejemplo, de la matrícula cero o, por ejemplo, el ingreso solidario. Ahora, el Comité de Paro está pidiendo un ingreso solidario cercano a un salario mínimo, pero esta propuesta para un país con 21 millones de pobres, estamos hablando que solamente esa propuesta valdría cerca de 70 millones de pesos. Ese es un costo, Fernando. Pero hay otro costo que es sumamente importante. Es cuánto le ha costado al país estos 15 días de bloqueos. Y estos 15 días de bloqueos le han costado al país cerca de 484 mil millones de pesos al día y en 15 días estamos hablando de 6.2 billones de pesos. Estamos hablando que estamos perdiendo recursos de manera acelerada diariamente en materia agrícola, pecuaria, industrial y de servicios. Toda la economía está perdiendo. El solo Valle del Cauca, Fernando, ha perdido cerca de 2 billones de pesos en estos 15 días. Repito, en el Valle del Cauca ha perdido 2 billones de pesos por cuenta de los bloqueos en la ciudad de Cali, por supuesto, del corredor Buga-Buenaventura. El puerto de Buenaventura es básicamente una tercera parte de la economía colombiana porque por allí salen y entran, es decir, se exportan y se importan los principales productos de exportación del país y llegan también las principales materias primas que abastecen básicamente a la agricultura nacional. Este es el caso, por ejemplo, de la avicultura, la porcicultura y la ganadería que están sufriendo de manera grave con este paro. La agricultura está perdiendo cerca de 2 billones de pesos en este paro. La ganadería, cerca de 123 mil millones de pesos. Las pérdidas en materia avícola y porcícola son igualmente millonarias. El comercio, de acuerdo con Fenalco, estamos hablando que las pérdidas del comercio pueden ser cercanas a 1.3 billones de pesos. Todas estas cifras son gigantescas. ¿Quién va a pagar esta factura? Entonces, por un lado, los comités o el Comité Nacional de Paro le exige al gobierno peticiones que valen 81 billones de pesos. ¿Y qué aportan estos señores del Comité del Paro? Pérdidas a hoy de 6.2 billones de pesos. Esa es la verdadera radiografía de la crisis económica, de la tempestad económica que ha traído, de la oscuridad que ha traído el Comité Nacional del Paro sobre la economía y la sociedad colombiana. Doctor Espinosa, esto es una sucesión de hechos que se encadenan, es decir, que esto es progresivo. Usted habló de las pérdidas, por ejemplo, del sector avícola. Es que nos están diciendo que si no le llega comida a los pollos ya, inmediatamente, esto no es para esperar, se van a morir millones de ellos.
con el encarecimiento que eso trae para todos los productos, subproductos de la industria avícola, especialmente para los huevos y la carne de pollo, que son las proteínas más al alcance del bolsillo de los colombianos. Porque, doctor Espinosa, yo no sé por qué ni la prensa, ni los medios de comunicación en general, ni el gobierno hablan suficientemente de que este es un atentado contra los más pobres. Usted tiene con qué comprar el mercado. Claro que no le gusta comprarlo más caro, pero tiene con qué comprar el mercado. Pero ¿cuánto es la gente en Colombia que está dejando de comer? Físicamente está dejando de comer por el encarecimiento de los productos. De ese tema social se habla muy poco, doctor Espinosa. Usted tiene toda la razón. Digamos, el pollo es posiblemente con el huevo la principal proteína, la más económica que se consume en Colombia. De acuerdo con FENAVI, que es el gremio que representa a los productores avícolas en Colombia, podría darse la situación, gracias a los autores, promotores del Comité Nacional del Paro y a los manifestantes, que 12 millones de colombianos podrían tener dificultad para abastecerse de esta proteína básica. FENAVI considera que hay por lo menos 60 millones de aves en riesgo de muerte porque no hay alimento balanceado para alimentarlos. Están por lo menos 16.000 toneladas y cerca de 120 millones de huevos represados que no están pudiendo llegar a los mercados porque obviamente las vías están bloqueadas, la distribución está totalmente suspendida. El puerto de Buenaventura está sitiado, que es por donde vienen básicamente los componentes principales de este alimento balanceado. De alguna forma, dice FENAVI con toda la razón, con gran preocupación, y esto también aplica a la porcicultura y a la ganadería, a la lechería, al sector lácteo colombiano. En el caso de estas familias hay 350.000 familias que están en riesgo también. O sea, está en riesgo la soberanía alimentaria del país por cuenta del paro. Y esto afecta a todos sin distingos sociales, Fernando. Y a esas las llaman marchas pacíficas, doctor Espinosa. Yo no entiendo cómo uno permite que se acuñen ciertas expresiones que terminan siendo imperantes. Usted ve los noticieros de televisión sin distingo de quién haga el noticiero y entonces hablan, este bloqueo es un bloqueo pacífico. Eso es una contradicción en los términos. Un bloqueo es una agresión y una agresión contra la gente más pobre. Usted habla de los huevos acumulados. ¿Cuándo se va a restablecer ese tema de los productores de huevos? Porque el huevo que no se comió ya no se comió. No es que lleguen los huevos y después la gente consume más, no. Simplemente no se comieron esos huevos. El sector avícola, el sector lechero. Doctor Espinosa, a uno le parte el corazón ver esos ganaderos que tienen las 5, las 8, las 10 vaquitas y que no tienen cómo sacar el producto. ¿Qué hacen con él, doctor? Pues paradójicamente no tiene otra alternativa que echarlo a tierra, al suelo, desperdiciarlo. Tienen que derramar la leche, tienen que dejar que los pollitos se mueran porque si no hay forma de distribuir, si no hay forma de distribuir la leche entre la granja, la finca y el centro de procesamiento, pues la leche tienen que botarla. Y lo mismo pasa con los pollos. Si no tienen forma de alimentar los pollos, pues ellos naturalmente se van a morir y es lo que está ocurriendo. Y se interrumpe con esto la principal cadena alimenticia del país y por supuesto habrá necesariamente un desabastecimiento importante en los mercados. Por ejemplo, en los llanos aporta más del 30% del abastecimiento de la ciudad de Bogotá. Necesariamente es una cuestión de tiempo que Corabasto sufra de manera grave para no poder abastecer el centro del país. Lo mismo ocurre con el Valle del Cauca, el Cauca y el departamento de Nariño, que tienen una dependencia clara del puerto de Buenaventura y por supuesto de las zonas productoras de estas regiones del país. No van a poder producir y por tanto no van a poder abastecer el mercado nacional. Fíjese, verá la paradoja, Fernando. Durante la pandemia, el sector agropecuario sacó la cara por el país y mantuvo abastecidos todos los hogares colombianos.
Pero inclusive el paro nacional de ahora se ha llevado de calle al sector agrícola y por tanto el abastecimiento. Vamos a tener una situación sumamente complicada en materia de soberanía alimentaria y por tanto de abastecimiento de los mercados. Esa es la realidad que tenemos que sopesar en este momento y ese es el costo que se está asumiendo por mantener estas supuestas marchas pacíficas, como usted muy bien dice. Pues totalmente de acuerdo. Saquemos de nuestro lenguaje eso de la marcha pacífica y del bloqueo pacífico. Eso es una contradictio in adjectio, dirían los latinistas, una contradicción en los términos. Bloqueo pacífico no existe. Un bloqueo es una agresión, es una violencia, y una violencia que pagan muchos con la desnutrición o con la muerte, o, doctor Espinosa, contra otra cosa que no se menciona, ¿no? Porque como uno no tiene en la casa probablemente un enfermo renal que necesita diálisis, bueno, pues entonces los que necesitan diálisis que se los lleve el diablo. Pero por Dios, ¿esto qué es, doctor Espinosa? ¿Nos volvimos insensibles? ¿Dónde quedó la solidaridad? No estamos hablando de la solidaridad. Los enfermos de diálisis, los enfermos de cáncer, los enfermos que necesitan tratamiento continuado, esos tampoco reciben los medicamentos por las marchas pacíficas. Por Dios, pongamos las cosas en su sitio, siquiera en el lenguaje, doctor Espinosa. No podemos corregir las cosas, no las corregimos, pero por lo menos tengamos un lenguaje adecuado. No hay marchas pacíficas, no hay bloqueos pacíficos, hay agresiones brutales contra la gente más desprotegida. Ni hablemos pues de los enfermos de COVID, porque esos se nos van a morir o se están muriendo. En Bogotá nos dice el ministro de Salud que hay 500 personas esperando una cama UCI. 500 personas asfixiadas, doctor Espinosa, asfixiadas, no pueden respirar. Y no hay una cama UCI en Bogotá. Ah, pero todo esto es pacífico. ¿No es una contradicción en los términos? Pero por supuesto que lo es. No puede ser pacífico, por ejemplo, unas marchas donde ha habido un capitán de policía que ha muerto asesinado, que han encontrado 419 armas de fuego y explosivos que han sido incautados, que han sido incautados 10.000 armas cortopunzantes, que han vandalizado 421 bancos, que han destruido 1.045 vehículos de transporte, que han vandalizado 407 cajeros automáticos, que han destruido 25 peajes a nivel nacional, que 155 estaciones de transporte han sido vandalizadas, que han destruido 305 establecimientos comerciales, que han destruido 80 CAIs, que han destruido 40 cámaras fotomultas. ¿Esto es pacífico, Fernando? Por favor, como dice usted, una contradicción de sentido, pero en grado superlativo. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Andrés Espinosa Fémbar. Una explicación y una presentación que sería contundente para todo el que quisiera oír, pero aquí pues hay mucha gente que no quiere oír. Uno, porque les faltan pantalones para hacer lo que debieran hacer ante esta situación, y otros porque están interesados en el caos. Son los promotores de un caos que conduce a la muerte y a la desesperación a mucha gente, especialmente a la gente más pobre, a la gente más frágil, a la gente más débil de la sociedad colombiana, en cuyo nombre se hace la protesta. La protesta es para defender a los pobres de Colombia, y los matan de hambre, y los matan de necesidades médicas. Por Dios, ¿qué es lo que está sucediendo en Colombia? Doctor Andrés Espinosa Fémbar, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Mil gracias, Fernando, y un saludo para todos. Bueno, queridos amigos, ¿les quedó alguna duda? ¿Oyeron las cifras? De un economista que lo es de veras y de un escritor de primer nivel contando qué es lo que está pasando en Colombia. La agresión brutal contra la gente y especialmente contra la gente más pobre. Estos promotores del paro son unos delincuentes, unos criminales que están conduciendo a la muerte a la gente más pobre de Colombia. Esa es la verdad. Andrés Espinosa Fémbar estaba con nosotros en la hora de la verdad. Si tienes una